El día que cumplí 59 años pensé que, por fin, mi vida había encontrado la calma. Después de perder a mi primer esposo 15 años atrás, jamás imaginé volver a enamorarme. Sin embargo, Ricardo apareció cuando menos lo esperaba. Era educado, atento y siempre decía las palabras correctas. Creí que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Vivíamos en una casa que yo había comprado mucho antes de conocerlo, en un tranquilo barrio de Valencia. Mi hijo Alejandro ya tenía su propia familia y venía a visitarme cada fin de semana. Ricardo, en cambio, tenía una hija de 22 años llamada Sofía. Siempre decía que había sufrido mucho por el divorcio de sus padres y que necesitaba tiempo para adaptarse. Yo hice todo lo posible para aceptarla. Pagué parte de sus estudios universitarios. Renové su portátil cuando el suyo se rompió y hasta cubrí el alquiler de su pequeño apartamento durante varios meses. Cada vez que dudaba, Ricardo me abrazaba y decía: «Gracias por tratarla como si fuera tu hija». Esas palabras me hacían sentir orgullosa. Todo cambió el domingo del cumpleaños de mi hermana Marta. Habíamos reservado un elegante restaurante frente al mar. Era una celebración sencilla, solo la familia más cercana. Mi hermana estaba feliz. Mi madre reía recordando historias del pasado y Alejandro acababa de llegar con un ramo de flores. Sofía apareció casi una hora tarde. Entró mirando el teléfono. Saludó rápidamente y se sentó sin disculparse. Intenté no darle importancia. Mientras cenábamos, Alejandro le preguntó cómo iban las clases. Ella sonrió con ironía. «Muy bien. Estudiar es fácil cuando otra persona paga todas tus facturas». La mesa quedó en silencio. Pensé que hablaba en general. Entonces levantó su copa. Brindó por Ricardo, el hombre más inteligente del mundo. Encontró a alguien que financia su vida sin hacer demasiadas preguntas. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Todos evitaron mirarme. Respiré hondo y respondí con calma: «Sofía, eso ha sido una falta de respeto. Quiero que retires lo que acabas de decir». Ella soltó una pequeña risa y miró a su padre. Ricardo ni siquiera dudó. «Déjala tranquila, Elena, no eres su madre». Aquellas 5 palabras hicieron más daño que cualquier insulto. No porque negara nuestro vínculo, sino porque durante 4 años me había pedido exactamente lo contrario. Había pagado matrículas, seguros, viajes, ropa y decenas de gastos porque, según él, éramos una familia. Ahora, delante de todos, ya no lo éramos. Mi hermana dejó lentamente el tenedor sobre el plato. Mi hijo me observaba en silencio. Mi madre bajó la mirada para evitar que las lágrimas aparecieran en el peor momento. Respiré profundamente. Después sonreí, una sonrisa tranquila. «Tienes razón, Ricardo». Él parecía satisfecho. Pensó que iba a disculparme, pero continué. «Si no soy su madre, tampoco volveré a asumir ninguna responsabilidad que le corresponda a sus padres». Por primera vez la sonrisa desapareció. Aquella noche casi no dormí. Las palabras de Ricardo se repetían una y otra vez en mi cabeza. «No eres su madre». A las 6 de la mañana preparé café. Abrí mi ordenador y entré en la cuenta desde la que, durante años, había pagado casi todos los gastos familiares. Siempre había sido meticulosa con el dinero. Trabajaba como asesora contable y sabía que los números nunca mentían. Decidí revisar cada transferencia relacionada con Sofía. Lo que encontré me dejó inmóvil. Había pagos de matrícula, alquiler, seguro del coche, teléfono móvil, compras por internet y una asignación mensual que Ricardo decía que necesitaba para que su hija pudiera concentrarse en la universidad. Hasta ahí todo coincidía, pero unas transferencias llamaron mi atención. Todas llevaban el mismo concepto: fondo académico. Sin embargo, el dinero no había sido enviado a la universidad. Había terminado en una empresa llamada RNM Inversiones, cuyo administrador era Ricardo. Abrí otro extracto, después otro, y otro más. Las cantidades seguían aumentando. 5.000 euros, 8.000, 12.000. En menos de 2 años habían desaparecido más de 70.000 euros. Sentí un escalofrío. ¿Había estado financiando la empresa de mi marido creyendo que ayudaba a su hija? Respiré profundamente antes de tomar una decisión. Cancelé la transferencia automática del alquiler de Sofía. Eliminé su tarjeta adicional de mi cuenta. Suspendí el pago del seguro del coche. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias. No era una venganza. Era el final de un privilegio. Media hora después escuché pasos rápidos en la cocina. Ricardo entró sujetando el teléfono. «¿Qué has hecho?» Giré el portátil para que pudiera ver la pantalla. «Estoy revisando nuestras finanzas». Su expresión cambió. Intentó cerrar el ordenador, pero retiré la mano antes de que pudiera tocarlo. «¿Por qué el dinero destinado a la universidad acabó en tu empresa?» Durante unos segundos permaneció completamente callado. Después sonrió con tranquilidad. «Es más complicado de lo que parece». Negué con la cabeza. «Entonces explícamelo». «Movía el dinero temporalmente.
Era una estrategia financiera. Perfecto. Enséñame los documentos. Su sonrisa desapareció. No voy a rendirte cuentas por cada decisión que tomo. Lo miré sin apartar la vista. Cuando utilizas mi dinero, sí. Ricardo golpeó la mesa con la palma de la mano. Estás destruyendo esta familia por unas simples cuentas. No. Cerré lentamente el portátil. La destruiste el día que me dijiste que no era parte de ella. En ese instante sonó su teléfono. Era Sofía. Contestó delante de mí. Papá, la tarjeta ha sido rechazada. Estoy en una tienda y no puedo pagar. Ricardo me observó con rabia. Yo permanecí en silencio. Habla con Elena, dijo finalmente. Sofía tomó el teléfono. ¿Has bloqueado mi tarjeta? Sí. No puedes hacer eso. Respondí con absoluta calma. Claro que puedo. Anoche tu padre dejó muy claro que no soy tu madre. Al otro lado solo se escuchó un silencio incómodo. Al día siguiente pensé que todo terminaría con una simple discusión familiar. Me equivoqué. A media mañana comenzaron las llamadas. Primero fue Laura, la hermana de Ricardo. Elena, ¿de verdad vas a dejar a Sofía sin dinero por una tontería? Respiré profundamente. No la estoy dejando sin dinero. Tiene un padre, pero siempre la ayudaste, porque me hicieron creer que era parte de mi familia. Laura guardó silencio unos segundos antes de responder. Eres muy rencorosa. Colgué sin discutir. Una hora después recibí otro mensaje, después otro, y otro más. Algunos familiares me llamaban egoísta. Otros decían que estaba arruinando el futuro de una joven inocente. Nadie preguntó por qué había tomado aquella decisión. Solo les preocupaba que el dinero hubiera desaparecido. Aquella tarde mi hijo Alejandro llegó a casa. Traía 2 cafés y una carpeta bajo el brazo. Mamá, necesitamos hablar. Lo hice pasar. Colocó la carpeta sobre la mesa del comedor. ¿Sabes qué es esto? Negué con la cabeza. Eran copias de documentos públicos obtenidos en el registro mercantil. Todos pertenecían a la empresa de Ricardo. Mientras pasaba las páginas, mi respiración comenzó a acelerarse. La empresa acumulaba deudas enormes, préstamos atrasados, demandas de proveedores, hipotecas sobre varios terrenos. Todo estaba al borde del colapso. Alejandro rompió el silencio. Creo que nunca pagó los estudios de Sofía con su propio dinero. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabes? Sacó otra hoja. Era una solicitud bancaria rechazada apenas 3 meses antes. Ricardo había intentado conseguir un préstamo usando su empresa como garantía. El banco lo rechazó por exceso de deuda. Sentí un nudo en el estómago. Entonces todo empezó a tener sentido. No buscó casarse conmigo por amor. Necesitaba a alguien con estabilidad económica. Alguien que pudiera mantener un negocio que llevaba años hundiéndose. Esa misma noche Ricardo llegó a casa con flores. Sonreía como si nada hubiera ocurrido. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. Preparó la cena, sirvió vino, incluso puso música suave. Durante unos minutos fingimos ser la pareja feliz que habíamos sido, o que yo había imaginado. Cuando terminé de cenar, él dejó un sobre la mesa. Solo necesito que firmes unos documentos. Abrí el sobre lentamente. Eran papeles para refinanciar un préstamo empresarial. La garantía era mi casa, la que había comprado muchos años antes de conocerlo. Levanté la mirada. ¿Todo esto era por esto? Ricardo suspiró. Es una oportunidad para los dos. No. Si firmas, en unos meses todo volverá a la normalidad. Empujé los documentos hacia él. La única normalidad que quieres recuperar es seguir usando mi dinero. Su expresión cambió por completo. La amabilidad desapareció. Los ojos se endurecieron. Sin mí estaría sola otra vez. Aquellas palabras no me hicieron daño. Me dieron claridad. Me levanté despacio. Abrí la puerta principal y señalé la salida. Prefiero la soledad antes que compartir mi vida con algo. 2 días después contraté a una abogada especializada en delitos financieros. Se llamaba Claudia Moreno. Escuchó mi historia sin interrumpirme y pasó casi 3 horas revisando extractos bancarios, contratos y correos electrónicos. Cuando terminó, cerró la carpeta lentamente. Elena, aquí hay demasiadas irregularidades para ignorarlas. Aquellas palabras confirmaron lo que llevaba días temiendo. Presentamos una solicitud para congelar varios movimientos financieros. Mientras comenzaba la investigación, también cambié las cerraduras de mi casa y cancelé cualquier autorización que Ricardo aún pudiera tener sobre mis cuentas. Él reaccionó de inmediato. Empezó a llamar a clientes de mi empresa. Les decía que yo estaba agotada, que había sufrido una crisis emocional y que quizá pronto me retiraría. No me acusaba directamente. Solo sembraba dudas. Era suficiente para dañar una reputación construida durante más de 20 años. Por suerte, uno de mis clientes más antiguos, don Ernesto Salas, decidió llamarme antes de creer aquellos rumores. Elena, ¿estás bien? Perfectamente. Entonces quería avisarte.
Ricardo intentó convencerme de buscar otro asesor porque, según él, ya no estabas en condiciones de trabajar. Sentí un escalofrío. No solo quería quedarse con mi dinero, también pretendía destruir mi carrera. Guardé aquella conversación como prueba y se la envié a Claudia. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Sofía apareció frente a mi puerta. No llevaba maquillaje ni ropa de marca, solo una mochila y los ojos completamente hinchados de llorar. ¿Podemos hablar? La invité a pasar. Se sentó sin levantar la vista. Después sacó varios documentos de la mochila. Encontré esto en el despacho de mi padre. Eran correos electrónicos impresos. Uno de ellos hizo que se me helara la sangre. Cuando Elena firme la nueva documentación, podremos utilizar la casa como garantía sin problemas. Otro decía, no le cuentes todavía la situación real de la empresa. Levanté lentamente la mirada. ¿Sabías algo de esto? Sofía negó con la cabeza mientras las lágrimas caían sobre sus manos. Siempre pensé que tú estabas de acuerdo. Creía que querías ayudarnos. Respiré hondo. Durante unos segundos vi a una joven orgullosa, convertida en otra víctima. ¿Por qué has venido? Ella tragó saliva. Porque ayer mi padre también me mintió a mí. Me prometió pagar mi universidad. Descubrí que nunca tuvo el dinero. Solo esperaba conseguirlo usando tu casa. La habitación quedó completamente en silencio. Por primera vez desde que comenzó todo, entendí que Ricardo había utilizado a todos. A mí, a su propia hija, y a cualquiera que pudiera servirle para mantener una vida basada en mentiras. Sofía levantó la cabeza. Sé que no merezco tu perdón. Después respiró profundamente. Pero estoy dispuesta a declarar la verdad, aunque eso signifique enfrentarme a mi propio padre. Miré los documentos una vez más. Aquella decisión podía cambiarlo todo. Y por primera vez, sentí que la verdad empezaba. Una semana después llegó el día de la audiencia preliminar. Ricardo entró al juzgado, con un traje impecable y la misma sonrisa, segura que había utilizado durante años para convencer a cualquiera de que siempre tenía la razón. Cuando nuestras miradas se cruzaron, intentó acercarse. ¿Todavía podemos solucionar esto? No respondí. Ya no quedaba nada que negociar. Dentro de la sala, Claudia presentó los extractos bancarios, los contratos, los correos electrónicos y los registros de todas las transferencias realizadas desde mis cuentas. Después llegó el turno de Sofía. Entró visiblemente nerviosa. Respiró hondo y dijo la verdad. Contó cómo su padre le aseguró durante años que yo quería pagar todos sus gastos. Explicó que él le prometía que, una vez firmara unos nuevos documentos, toda mi propiedad acabaría formando parte de su patrimonio. También confirmó que nunca me había visto aceptar aquel supuesto acuerdo. El juez escuchó cada palabra sin interrumpir. Ricardo intentó justificarlo, todo diciendo que solo había habido malentendidos familiares. Pero los documentos contaban una historia muy diferente. Semanas más tarde llegó la resolución. La investigación financiera confirmó que una parte importante de mi dinero había sido utilizada para cubrir deudas privadas de la empresa de Ricardo. Aunque no fue posible demostrar todos los delitos que sospechábamos, el tribunal ordenó un importante acuerdo económico a mi favor y reconoció que mis bienes personales nunca debieron utilizarse de aquella manera. El divorcio quedó oficialmente aprobado. Ricardo perdió varios contratos importantes cuando la noticia comenzó a conocerse entre sus clientes. Su empresa terminó declarando insolvencia pocos meses después. Yo no celebré su caída. Ya había perdido demasiado tiempo viviendo pendiente de alguien que nunca me valoró. Sofía regresó a la universidad gracias a un préstamo estudiantil. Consiguió un trabajo por las tardes y comenzó a devolver, poco a poco, el dinero correspondiente a los gastos personales que había cargado a mis tarjetas. Cada mes nos reuníamos para tomar un café. Al principio hablábamos solo de números. Después empezamos a hablar de la vida. Un día me miró y dijo, pensaba que ser generosa significaba que podíamos pedirte cualquier cosa. Sonreí con tranquilidad. Ser generoso nunca significa aceptar que te utilicen. Ella bajó la cabeza. Ahora lo entiendo. Meses después reformé la casa. Hice el viaje que llevaba años posponiendo con mi hijo, Alejandro, y volví a disfrutar de la tranquilidad que había olvidado. Una tarde, mientras veía el atardecer desde la terraza, comprendí algo que nadie me había enseñado. El verdadero amor nunca exige que renuncies a tu dignidad. La confianza no consiste en cerrar los ojos. Consiste en abrirlos y marcharte cuando descubres que alguien ha convertido tu bondad en una oportunidad para aprovecharse de ti. A veces,